rato. Vamos a continuar hablando de este tema. Tenemos otro invitado, nos encontramos con Pedro Angulo, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, para poder abordar sobre qué caminos se vienen, cuál es el escenario y qué es lo que le espera, ¿no?, a nuestro sistema de justicia de cierta manera. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué impresiones le merece este hecho que marca este inicio de año? Bueno, en principio que ha sido un golpe contra la mayoría de peruanos que estamos en contra de la corrupción y que consideramos que ya se estaba avanzando bastante. Esta medida que se ha tomado es sumamente preocupante porque descabeza uno de los lugares estratégicos donde se habían conseguido algunos avances importantes en la lucha contra la corrupción. Pone en entredicho el convenio que se había logrado con los colaboradores eficaces de Odebrecht, e inclusive la información que iba a venir en esta quincena, que probablemente sea el detonante, ¿no?, en la quincena de enero, el detonante para que hayan hecho esta medida desesperada, que evidentemente no solo corresponde al fiscal de la Nación, sino que ha sido algo preparado, orquestado, y que parece que ahora lo vemos defendido, aunque con argumentos deleznables, pero igual hay gente que está defendiendo esa medida porque no les interesa que el país cambie, no les interesa el combate contra la corrupción y no les interesa que cumplamos 200 años y estemos en una situación humillante en relación a nuestros países hermanos, que todos están consiguiendo desarrollo a pesar de todos sus problemas, pero nosotros tenemos el gran poltrón, el gran lastre de la corrupción, que aquí pues tiene muchos aliados, muchos comprometidos y que no ceder así nomás. Eso es una manifestación de lo que estamos viendo. Y a propósito de lo que usted señala, aliados y enemigos, hemos estado escuchando, ¿no?, parte de las declaraciones que dan distintos congresistas. Por ejemplo, el legislador de Lapra, del Castillo, señalaba que nadie es indispensable en todo caso. ¿Cómo interpretar quién es o quién no es indispensable y qué ha conseguido también en este tiempo de trabajo ambos fiscales? ¿Cómo lo interpreta usted? Yo lo he escuchado eso en algunas instituciones como para cambiar precisamente a los que están logrando cosas, para decir que cualquiera otro los puede reemplazar, y la realidad es que eso no es así, pues es una palabra bastante barata decir que nadie es indispensable. Hay personas que resisten presiones, hay personas que trabajan a presión. Al doctor Domingo Pérez lo hemos visto soportando a congresistas que venían a pecharlo, a decirle usted no sabe con quién se está metiendo. Ha sido objeto de amenazas, de tantas cosas, ¿no?, campañas en contra de él, y sin embargo ha soportado, ha estado enfrentando, ha conseguido medidas de un juez que es una institución diferente. No se puede decir pues que él es un don nadie, lo que estarían queriendo decir. Y cuando nosotros vemos que probablemente la ciudadanía, precisamente por ese vacío que existe de logros en contra de la corrupción, un poco como que los eleva en la condición de héroes, la realidad es que, salvando la distancia, sí los podríamos considerar una especie de héroes. Y la pregunta es, a un héroe, ¿quién lo reemplaza? Los que no son héroes. Por ejemplo, el doctor Paucar, que tendrá que explicar la situación, pero él viene, estoy escuchando, de que precisamente la colaboración eficaz que se iba a conseguir de un señor Cuba, de pronto la archiva antes de dejar el despacho. Es decir, lo que iba a dar elementos de convicción en relación al señor Alan García, él lo archiva. Ese es el mérito que tiene inmediatamente antes de ser llamado a reemplazar al doctor Domingo Pérez. Bueno, y además es preocupante, ¿no?, el cuestionamiento que ha hecho el día de ayer el congresista Pacori al señalar que ambos que estarían involucrados de cierta manera a organizaciones criminales, ¿no? ¿Cómo interpretar este tipo de sombras que podrían acompañar a este nuevo equipo a cargo de un caso tan emblemático? Bueno, eso sería bastante grave, pero yo lo conozco al doctor Almanza, sé que tiene un desempeño académico. Al doctor Paucar no lo conozco más que por lo que acabo de referir, pero la realidad es que tampoco he visto que sus rostros sean muy animosos, ¿no? Cuando hemos visto la presentación que hace de ellos, se les ve bastante serios y bastante preocupados. El único animoso es el fiscal de la Nación, que está tomando esa medida, pero la realidad es que pone en cuestión, ¿no?, el hecho de que no se quiere una lucha verdadera contra la corrupción, porque nosotros estamos cansados de escuchar que en el Congreso los congresistas dicen luchemos contra la corrupción, pero están apañando a personas que más bien tendrían que estar investigadas, de repente que les levanten la inmunidad
y sin embargo no sucede eso. Vemos el tema del señor Mamani, vemos el tema del general vinculado a temas de gasolina, a ellos los protegen. La pregunta es, ¿podemos decir que hay un discurso coherente? Definitivamente no. Lo que hay es un grupo que se está defendiendo a sí mismo, a sus líderes, y vinculado a Fuerza Popular y el alanismo, ¿no?, dentro del APRA, que le está haciendo daño también al aprismo. Bueno, usted señala que esta figura heroica quizás no le ha gustado mucho, ¿no?, al fiscal de la Nación, porque uno de sus argumentos está orientado a esta notoriedad, esta sobreexposición en medios sobre el trabajo que se hace. ¿Es un argumento, le parece convincente, no convincente, un grito desesperado? ¿Cómo lo categoriza? Yo veo como que eso es un argumento que no tiene asidero, ¿no? Yo no podría atribuirles el tema de una sobreexposición a fiscales que están cumpliendo con su misión, que es obtener cada vez mayor elemento de convicción en relación a la investigación que llevan, cada vez medidas como las prisiones preventivas, embargos, llegar a inmuebles y traer documentos. O sea, se está desconociendo el trabajo que están haciendo en función de la finalidad del Ministerio Público, que es el combate al delito, y por temas que no tienen que ver, como por ejemplo que habló de mí. Si el fiscal de la Nación consideró que eso era grave, pues de inmediato, en la fecha que habló de él, al día siguiente debió cambiar al fiscal. Pero hubo una investigación, y cuando esa investigación se realiza y se archiva, después que la han archivado, está trayendo este documento. Está trayendo el argumento de que habló de mí y está afectando la jerarquía, cuando más bien el control interno ha dicho que no ha habido una afectación a la jerarquía. Bueno, y esta última denuncia también ha podido ser quizás la gota que rebalsó el vaso, por así decirlo, para que Chávarri tome esta decisión. Bueno, la realidad es que haya argumentos como el tema de la exposición mediática que no tiene nada que ver, porque finalmente el fiscal también tiene que defender su posición. Si es constantemente atacado, si es objeto de una campaña que se sabe por lo que reveló el congresista Reategui de las capturas de pantalla, donde había una orquestada, ¿no?, situación de campaña en contra del fiscal. Si él se defiende, evidentemente está haciendo lo que tiene que hacer, porque a la larga su propia defensa también deja mejor al Ministerio Público. Entonces, eso lo está desconsiderando. Se está sintiendo afectado él y está prefiriendo su situación personal a la situación del país. Está incumpliendo las finalidades del Ministerio Público. El artículo 1 de la Ley Orgánica dice que la misión de todos los fiscales es actuar en defensa del interés público. Aquí se está perjudicando el interés público de una política nacional que le ha dado el presidente en combate contra la corrupción. Y además el Perú ha firmado sendos compromisos, tratados en contra de la corrupción a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Se está atacando todo eso y eso es gravísimo. Bueno, ya estamos siendo noticia, ¿no? A nivel internacional, la mayoría de medios han informado sobre lo que está pasando en nuestro país y el respaldo ciudadano también, ¿no?, que tienen estos dos fiscales, no solo en la capital, sino en todo el territorio nacional. Es que realmente ellos han peleado. Y más bien un fiscal discutido que tiene 3 acciones constitucionales que están archivadas, que el Congreso, la mayoría del Congreso no las quiere tocar y las patean hacia adelante y lo dejan en una situación donde él, lo advertimos, como que está capturado precisamente por quienes lo mantienen en el cargo, que es la mayoría en el Congreso, y por lo tanto él no estaría en libertad ni en autonomía de decidir lo que conviene a la institución y al país. Él está capturado y evidentemente las decisiones que está tomando solamente benefician a Fuerza Popular y al alanismo, que son quienes están saliendo a defender. Nadie. Bueno, cuestionable o no, su jerarquía respalda, ¿no?, esta decisión, esta facultad de retirar a los fiscales, pero ¿qué le queda ahora al Congreso y qué le queda al Ejecutivo? El presidente ya está en el país, ha dicho que va a haber un análisis técnico y un análisis legal sobre qué pasos se van a dar de ahora en adelante. ¿Cuáles son los escenarios a los cuales nos enfrentamos? Bueno, definitivamente nosotros creemos que el presidente ha hecho bien en suspender su visita y su presencia en un acto importante como el cambio de poder en Brasil. Evidentemente tenemos que pensar que esa suspensión de sus actividades públicas internacionales son por algo importante, no solamente para decir que él también se solidariza con todos los peruanos y está en contra de la decisión del fiscal de la Nación. Evidentemente tiene que considerar jurídicamente cuáles son las respuestas. Dentro de ellas, evidentemente podría ser una ley poniendo
en emergencia la condición del Ministerio Público y poniendo todo el tema en confianza del Congreso. Él tiene la facultad de llamar a una legislatura extraordinaria. Hay la posibilidad de una acción de amparo contra la decisión del fiscal de la Nación. Los funcionarios públicos, conforme al Código de Ética, al artículo 7 me parece, ellos tienen la obligación de, ante una situación así, tomar decisiones que a veces no van directamente vinculadas a sus despachos, pero que sí suponen pasar una situación difícil, ¿no?, de urgencia, de emergencia, en la cual está en peligro, ¿no?, una política nacional como es la lucha contra la corrupción. En ese sentido, sí hay normas que van a facultar buscar una salida que no necesariamente va a tener que ser romper el Estado de Derecho, pero que sí tiene que ser muy firme, ¿no?, en función del interés nacional. Bueno, finalmente hablamos mucho sobre lo que va a pasar con el sistema de justicia, lo que pasaría, los escenarios que tendría que afrontar Pedro Chávarri, pero lo concreto es qué va a pasar ahora con estos dos fiscales que en unas cuantas horas van a dar una conferencia de prensa. ¿Qué caminos les queda ahora a ellos? La preocupación es latente, ¿no? A tal punto que el fiscal Domingo Pérez ha resguardado cierta documentación. Bueno, la documentación es bastante delicada. Nosotros sabemos que en un cambio anterior de fiscal a fiscal se había considerado que habían perdido documentos. Entonces es una situación bastante grave. Creo que la ciudadanía no desconfía del trabajo de Domingo Pérez. En ese sentido no habría ningún problema en relación a la documentación y el resguardo, pero él mismo parece que ha estado en la noche para lacrar su despacho, porque habría alguna intentona de ingresar a él. Entonces eso sí, es terrible. La situación del Ministerio Público es sumamente preocupante. Ahora, nosotros vemos la condición de ellos como personas, ¿no? Después de haber estado en un combate duro, salen, probablemente tienen que resguardarse a ellos y a sus familias, pero la situación es la del país, ¿no? La situación del país, del combate contra la corrupción, donde han habido gente que se ha apoderado del país, nos lo ha quitado a todos los peruanos para enriquecerse y de espaldas a todos los intereses nacionales. Eso es lo que nuevamente se está empoderando y nosotros no lo podemos permitir. El Estado de Derecho tiene que tener una salida y finalmente es al presidente al que le corresponde tomarla. La salida normativa indica, como dice la Constitución en su artículo 1, el fin del Estado y de la sociedad es la persona humana. Todos los peruanos no podemos estar en una situación de sometimiento a un fiscal, a cualquier autoridad que le da la espalda al país y que acciona de alguna manera traicionando al ejercicio de su función. Lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? Tenemos autoridades, tenemos del máximo nivel, como es un jueces supremos, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, congresistas, pero si hay una persona que encabeza una institución y hace un acto de traición que pone en peligro a todo el país, eso no se puede soportar. Esa persona ya está por fuera del ordenamiento nacional, de los intereses, de los principios, de los valores y de todo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, estar con nosotros hoy, 1 de enero de este año, hablando sobre un tema que realmente concierne la atención de todo el país. Nos acompañaba Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados.